Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Chronic Pharma el permitirnos presentar nuestro proyecto de investigación que se titula La evaluación de la prevalencia de uso de inapropiada de benzodiazepina en unidades quirúrgicas y una intervención de prescripción. Bueno, como ya sabéis, la benzodiazepina o la prescripción inapropiada de benzodiazepina son un problema de gran importancia en salud pública, en primer lugar, porque son, en España es el mayor consumidor de benzodiazepina y además dentro de los usos de los medicamentos que están potencialmente inapropiados en prescripción es el grupo donde hay una mayor prevalencia de prescripción inadecuada. Además, es donde se combina que es uno de los de mayor dificultad a la hora de iniciar intervenciones de prescripción. Recientemente, un estudio publicado de una corte retrospectiva de un solo centro estima que un 15% de los pacientes que inician ese tratamiento con una benzodiazepina de forma inapropiada lo inician en un ingreso hospitalario prevalentemente, o sea, frecuentemente en una unidad quirúrgica frente al resto de unidades como una ayuda al sueño. Y esa ayuda al sueño la suelen mantener eh, a lo largo del año, quedando como una prescripción inapropiada. Es cierto que a nivel de atención primaria, pues ya existen intervenciones a la hora de reducir o incluso abandonar el consumo de benzodiazepinas que no son necesarias, tan inapropiadas, pero es verdad que las intervenciones en ámbito hospitalario son más reducidas. Por lo tanto, nosotros lo que promovemos es un estudio que nos permita evaluar cuál sería la prevalencia en un estudio multicéntrico, ¿no?, de ese uso inadecuado de benzodiazepinas, cuántos pacientes mantienen esa benzodiazepina y cuántos pacientes son los que han tenido como inicio un ingreso hospitalario para esa prescripción inapropiada de benzodiazepina. Una vez que tengamos identificados esos pacientes, la magnitud de ese problema, quisiéramos igualmente analizar cuáles son esos factores de riesgo asociados a que ese paciente que se le pautó una benzodiazepina en ese ingreso hospitalario ha hecho que mantenga el consumo de esa benzodiazepina. Posteriormente, en una segunda fase, nos planteamos como objetivo establecer una intervención de desprescripción en esos pacientes de alto riesgo identificados en el estudio anterior. Como hemos comentado, este estudio consta de dos fases claramente. En la primera parte, donde evaluaríamos esos factores de riesgo de continuación de esa benzodiazepina, pues sería una corte retrospectiva iniciando el periodo de estudio desde el día del ingreso del paciente, aquellos pacientes que no han tenido nunca una prescripción de benzodiazepina previa, y a raíz de ese ingreso hospitalario lo han mantenido un año posterior, ¿vale? Eso sería en esa corte de todos los pacientes ingresados eh, de una intervención quirúrgica y cuántos de ellos son los que mantienen esa benzodiazepina. Y viendo en esa corte retrospectiva, viendo cuáles son los que mantienen la benzodiazepina, ver cuáles son los factores de riesgo asociados a ese mantenimiento. Una vez que tengamos asociados esos factores de riesgo, pues sería una segunda fase de estudio para mantener en otra corte una intervención a aquellos pacientes que ya tenemos identificados como factor de riesgo, o sea, con alto riesgo, y en esa corte secundaria lo que quisiéramos intervenir son con medidas de ayuda al sueño no farmacológicas. ¿Cuáles son las fortalezas que mantiene este estudio? Pues la primera es que es un estudio que toca tanto el ámbito hospitalario como el ámbito comunitario, no se centra en ninguno de los dos ámbitos, eso es una fortaleza y una limitación al mismo tiempo, puesto que solo podríamos participar aquellos centros en los cuales tuviésemos la información completa del paciente, es decir, alguna forma de identificar un paciente de su ingreso inicial más su historia posterior en primaria. La otra fortaleza de este planteamiento de estudio es que podríamos actuar de manera preventiva antes de un inicio, lo cual sería
mucho más fácil a la hora de prescribir ese tratamiento inapropiado donde ya no existe el arraigo, por decirlo de alguna forma, del paciente hacia el fármaco. Bueno, pues agradecer de nuevo a la organización de Cronifarma nuestra asistencia aquí y si alguien pues estuviese interesado en este proyecto, pues ahí tienen nuestros datos de contacto.